la idea de interactuar en una conversación, como que estamos en el café. Perfecto. Con algunas preguntas también al juez. Está bien, para eso estamos. Claro, yo conozco muchos años ahí, pero más al papá. Obvio, al pan. El papá llevo 40 años, estaba en el programa. Yo a Juan bueno, obviamente lo ubicaba desde antes, pero Ha sido panelista del programa. Ah, él era panelista. Sí, hasta antes que fuera, no, pero ahí muy, yo le tengo mucha estimación. Sí. Gran dirigente soy. ¿Qué tal, amigos oyentes? Radio Yacoleta Concepción, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos a través de Facebook Live. A los amigos, un saludo cariñoso, muy buenos días. Buen panelista, hoy día vamos a hablar de la política, de lo que se viene para este 19 de noviembre, donde verdaderamente la encuesta va a ser en la urna, ya no va a ser las encuestas KCL ni nada de esas cosas, sino que el votito va a ser en la urna y después ya a alturas cercanas a los 5 y media de la tarde ya se sabe, porque ahora todo es tecnológico, así que no hay problema. Un saludo cariñoso a nuestro panelista Nolasco Aravena, nuevamente, por ahí le salió un percance en su trabajo, no puede estar el día de hoy, pero me dice que sigamos con el programa y vamos a seguir que un buen tiempo más, todavía nos queda parte de noviembre con este programa y después los vamos a ir a un breve descanso, a descansar, y si es que podemos volver, vamos a volver, si es que no podemos volver, no volvemos. Pero bueno, yo le hablaba que teníamos un buen candidato a diputado, G65, por lo menos ya me sé el nombre, es Camilo Rifo. Una primera instancia no pudo venir, lo había invitado, pero ahora sí está dispuesto a conversar de varias cosas, sobre todo de su candidato a presidente, de su postura suya, entre varias cosas que vamos a plantear el día de hoy. Primero que nada le decimos en este programa de Vecinos y Amigos que ya prácticamente ya 25 años en el aire, lógicamente con muchos años ya de trayectoria en el ambiente de las agrupaciones, asociaciones, de las juntas de vecinos, y ahora lo hemos enfocado en esta campaña política de los distintos candidatos. Camilo Rifo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenos días todavía. Sí, buenos días todavía, muchas gracias por la invitación. De hecho, tan buenos días que en un rato más, a las 12, a las 11:30 en realidad, empieza la marcha de Ya no están solos, que es por el caso del Sename en Plaza. Pero nunca empieza ahora, así que... No, así que vamos a llegar bien. Pero va a llegar bastante gente a ese lugar. Además que es un tema muy relevante, que este año también se han develado varias cosas importantes, entonces espero que se siga acumulando fuerza en ese sentido para lograr tener mayor protección, cuidado e integración de los niños y niñas de nuestro país. La gente que ve el Facebook Live, lógicamente que también le interesa cuál es la postura ante tanta desgracia que ha habido en los cenames. ¿Quién es el que se descuida? ¿Es el Estado? ¿O hay malos trabajadores? Esto viene de hace muchos años, no es una cosa actual, que ha ido reventando de a poco con informaciones que no son muy halagüeñas, sobre todo cuando se trata del maltrato, de no cuidar los deberes del niño. Sí, de hecho, nosotros planteamos, y cuando Gabriel Boric rechazó el informe, tenía que ver, por ejemplo, con que el Estado asumiera una responsabilidad frente a este tema como Estado chileno, o sea, que pidiera perdón como Estado, porque no ha dependido solo de un gobierno, sino que de muchos, y además reparación, que es otro punto que también es súper importante. Acá claramente no ha dependido solo de funcionarios o cosas así, sino que tiene que ver con una orientación institucional que ha tenido el cuidado de nuestros niños y niñas a través de esta institución que es el Sename. Yo creo que con no solo un enfoque errado en cuanto a, por ejemplo, cuál es la categoría que se le entrega, que muchas veces termina siendo en realidad como funciona esta lógica de que cuando un niño se queda a la noche es cuando le pagan, se genera una lógica muy perversa. En el fondo, tratemos de institucionalizar a los niños precisamente para que nos paguen. Entonces, incluso genera una lógica contraria a querer que se recuperen para que puedan salir y no volver. Entonces, ahí es donde hay muchas contradicciones, pero además tiene que ver con un enfoque general que se tiene respecto a la niñez en cuanto a la protección que hay que tener frente a estos niños y, como también les decía, a la integración. Precisamente en lo que ocurre en nuestro país. Aquí hay dos situaciones que son bastante similares, que tiene que ver cuando un ser humano no produce en este contexto neoliberal en el que estamos,
simplemente a la sociedad como que no le importa. Y adultos mayores... Pero y a niños. los que no le importa básicamente también han sido autoridades recientes, no lo olvidemos, porque esto reventó también por parte de René Zafirio, diputado, Sí, y todo el entorno que hubo de Javiera Blanco, ministra. sí. Y de ahí se vino, más históricamente, retrasaron las informaciones y para qué decir la cantidad de casos, y no hace mucho también lo que pasó en Coronel. Sí. Entonces, Muy la pregunta es, el aparato del Estado, ¿cómo debiera funcionar entonces para evitar esto? Esto no lo va a evitar este nuevo Parlamento, no lo va a evitar el nuevo gobierno, quien sea del gobierno, porque este es un tema tan sensible que tiene muchas aristas y que va a haber que buscar una solución paulatina. Primero, creo yo, arreglar la infraestructura de cada uno de los lugares. Segundo, teniendo personas, trabajadores, profesionales capacitados en el tema. Que una cosa tiene que ver con el tema de los recursos, por ejemplo con la infraestructura, que es un tema Pero hay fundamental. recursos para cualquier otra cosa, pero no para cuidar a la niña, y eso no, Claro. uno no lo puede creer, ¿no? No, por cierto, pero también tiene que ver con un cambio de orientación. Como te decía, hoy día todo esto se juega como bajo las lógicas del mercado y también como de esta lógica medio de botín, ¿no? También René Zafirio lo decía, cómo esto ha terminado siendo botines de partidos políticos en donde en el fondo hacen negocio precisamente del cuidado de los niños. Eso es lo peor, el Entonces, negocio que se hace. Claro, entonces aquí se requiere no solo cambios paulatinos, que yo entiendo y compartimos de que las cosas son paulatinas, pero se necesita un cambio de fondo, un cambio radical en cuanto a las lógicas con las que se está hoy día administrando precisamente el Sename. El Sename como está hoy día simplemente no funciona y si sigue así vamos a seguir teniendo problemas muy similares. Claro, bueno, es lo mismo si lo trasladamos también al tema educacional. El tema, yo soy dirigente de los asistentes de educación a nivel regional, acá en Concepción, Talcahuano, Penco, Cañete, en fin. Y he estado en reuniones y yo creo que no solamente pasa por la gratuidad de la educación, No, si claro. se mantiene o no se mantiene, sino que históricamente no hay preocupación de la infraestructura de colegios, de liceos. Se han hecho algunos nuevos bicentenarios por ahí, pero el profesorado de a poco ha ido recuperando sus posibilidades de ganar un poquitito más para hacer un trabajo mejor, tener una educación de calidad. Los asistentes de educación todavía, a 27 años, fíjese, 27 años que no tienen un estatuto propio, 27 años, y todavía se siguen bolinando la perdiz. El tema educacional también es un gran problema, porque desde ahí nacen los muchachos para el futuro, los futuros profesionales, las futuras autoridades, y estamos totalmente al debe. Sí, que yo creo que en general tenemos un problema con la orientación que tiene el modelo, porque todo lo traducimos a dinero, todo lo vemos desde una lógica individualista, y ahí en donde por lo menos como Frente Amplio tenemos hoy día una propuesta programática que va en una orientación absolutamente contraria. Nosotros desarrollamos nuestro programa en un proceso participativo que se realizó en más de 180 comunas. Y que además terminó con una instancia de votación de las distintas definiciones que se dieron a través de internet, y desde ahí salió el programa. Y ese programa es radical. Y como decías tú también, es radical no en el sentido de que queramos que las cosas cambien de un día para otro, sabemos que eso no es así, pero es radical de un cambio de orientación. Pero hay una cosa que usted dice, que no es necesario el dinero. Pero ¿cómo se va a hacer las cosas No. gratuitamente si para esto hay que invertir? No, pero por eso, déjame terminar. No es que no sea necesario el dinero, sino que ¿qué es lo que ponemos primero? Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de las pensiones, ¿cuál es nuestra primera preocupación? ¿Es el dinero o es qué pasa con nuestros adultos mayores? ¿O es qué pasa? ¿Cuál es el rol que tiene el tema de educación? cuál es el rol que tiene que cumplir la educación en nuestra sociedad? Nosotros al menos creemos que la educación tiene que ser un pilar central en cómo vamos construyendo sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ese Que pilar central tiene que basarse pero, con dinero. Pero por eso, déjame terminar la explicación. Pero para eso necesitamos hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para precisamente sostener esa educación. Y por eso nosotros planteamos cambios impositivos como por ejemplo el impuesto al súper rico, que al 0,7% de la población, el 0,7 más rico, que tiene que entregar el 2% de sus recursos como impuestos. Y eso es una recaudación tremenda que posibilita avanzar, por cierto, mucho más en términos educativos y también en las áreas. Pero incluso, y por eso es cuando yo digo que no tiene que ver solo con un tema de dinero.
Hoy día hay 3 estudios de Fundación Nodo 21, Fundación Terram y Fundación Sol que plantean de que con los recursos que hoy día existen se puede tener educación gratuita para todas y todos. ¿Qué es lo que pasa? Que los recursos están mal direccionados. Y eso no solo lo vemos en educación, por ejemplo, también lo vemos en salud. Si uno hace el análisis de cuánto es los recursos que se han invertido, recursos públicos, en camas compradas a instituciones privadas. ¿Por qué? Porque no hay camas en el hospital público. Entonces se lleva a una institución privada y se les paga el valor de la cama en la clínica privada, siendo que esos recursos se podrían poner en la salud pública para precisamente ampliar la cobertura y la calidad de la salud. Entonces, tiene que ver con el carácter actual que tiene el Estado, que es un Estado subsidiario. Por ejemplo, ahora se está reforestando toda la zona que fue quemada y nosotros le estamos pagando a las forestales por cada uno de esos árboles que plantan. ¿Cómo puede ser posible que estemos pagándole para que vuelva a ocurrir lo que ya pasó con este desarrollo de un monocultivo, sin ningún cambio en la forma en que se administra? Y eso es las lógicas del Estado que nosotros creemos que hay que cambiar. Pasar de eso en el que en el fondo los recursos de cada uno de nosotros que ponemos hacia el Estado vayan y se traspasen a las grandes empresas. Nosotros creemos que eso lo que tenemos que hacer es traspasarlo precisamente a que se utilicen en un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, estamos conversando con Camilo Rifo, candidato a diputado acá en la región. Yo acepto todo lo que usted acaba de decir. La gente es la que va a decidir en el fondo el día 19 si vota por usted por ese tipo de expresiones en distintas materias de salud, educación, en fin. Pero yo lo que tengo sí claro es que, bueno, yo ya estoy un poco veterano en esto ya, los discursos casi todos son similares. Fíjate, todos quieren mejor salud en los adultos, quieren mejor estudio, quieren mejor educación de calidad, quieren gratuidad, etcétera, etcétera. Pero yo sigo insistiendo en que por A, B, C, la plata tiene que estar, de una manera u otra, de los ricos que señala usted, me parece bien, etcétera. De ahí a que se logre aquello es el tramo más difícil. Igual no están así. Ahora porque todo depende también de la gente, porque si la gente dice, no, es que este modelo lo encuentro con que no tiene mucha contextura, etcétera, no voy a votar por este caballo. Va a buscar otra cosa, ¿no? Sí. Hay algunos que no tienen un pensamiento amplio de desarrollo, no es que diga que son todos, tienen problemas mentales y nada, sino que la gente saca otras conclusiones, ¿cierto? Si usted a mí me preguntara, en este momento a mí lo que me preocupa, que me quedan 4 años de trabajo y después tengo que jubilar, por ejemplo. Y yo estoy en contra de Noma FP hace mucho rato, estoy con los muchachos Norberto, en fin, toda esta gente que trabaja acá. Pero he visto los discursos, he escuchado los discursos de cada uno de los candidatos presidenciales, ninguno me satisface. Porque la plata sigue retenida en ciertos grupos y no van a soltar la teta, si eso va a ser muy difícil. ¿Usted cree que una persona que tiene más de 30 o 35 años, que en este momento está sacando una pensión de 107 o 150 mil pesos, cuando le debiera corresponder 600 o 700 mil pesos, lo va a lograr? Yo lo veo difícil, no puedo creerlo mientras no veo un papel escrito. Claro. Mira, a ver... ¿O usted cree que es posible eso? Nosotros al menos apoyamos la propuesta de la coordinadora Noma FP, como Frente Amplio en su conjunto, y también está dentro del programa de Beatriz Sánchez, reconociendo y además haciendo como hincapié en que es una propuesta que nace desde un movimiento social. Y eso es súper importante porque, porque nosotros no venimos social así como para traer las respuestas como solos porque nos creemos como más inteligentes ni nada, sino que nosotros creemos que precisamente... ¿Se apoya esa tesis? Sí, sí, absolutamente. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? La propuesta de la coordinadora Noma FP, ¿qué es lo que dice? Que haya una pensión mínima igual al sueldo mínimo y que de ahí suba por los años cotizados. Es un elemento que es súper importante porque, porque es entender cuál es el rol que de nuevo tienen estas instancias, que son dos, el adulto mayor y la niñez, que claro, no producen, o teóricamente no producen el sistema, no producen en términos monetarios, que es lo que le importa hoy día al sistema. Pero ¿cómo no vamos a tener una orientación para que esas personas sigan siendo ciudadanos, básicamente, sigan pudiendo vivir tranquilamente y por todo lo que ya además entregaron al país? Reciben el pago de Chile, un mísero es terrible. Bueno, pero además, la propuesta de Noma FP tiene otro elemento que es súper importante y que es algo que ha hecho mucho sentido cuando nosotros estamos en las ferias, cuando estamos volanteando, que tiene que ver con que se reconozcan las labores domésticas y los trabajos de cuidado como años de trabajo. Entonces ahí se hace otro punto que es bastante relevante, que es que
los trabajos de cuidado y las labores domésticas es un rol súper importante en la sociedad. No, y que lo terminan asumiendo las mujeres. Normalmente. Totalmente. Eso es algo que tenemos que cambiar, por cierto, pero hoy día en lo concreto lo asumen las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Que como imponen menos años, terminan con pensiones más bajas que los hombres y nuevamente se genera esa relación de dependencia histórica. Entonces, ahí se presenta una propuesta clara y concreta para también igualar desde una perspectiva de género, que es algo que muchas veces se deja de lado, y acá una propuesta desde un movimiento social lo está poniendo por delante. Yo lo escucho atentamente, pero me hace me hago la siguiente pregunta. Si todo fuera como usted señala, yo creo que andaríamos en un país mejor, es posible, no sé. Claro. Pero la pregunta es, ¿y por qué el resto de los candidatos no piensa igual que usted? Candidatos a diputados de la zona, candidatos a la nueva mayoría, que se supone que tienen que ser altamente sociables en su mecanismo de buscar los mejores proyectos que vayan al mundo social, no replican lo mismo. ¿Por qué esa diferencia cuando van a estar en el Estado? Si es que llegan a llegar al Estado con la señora Beatriz, van a tener que replicar y hacer lo que ustedes proponen. Sí, mira, hubo varios que al menos yo vi también como firmando incluso Bueno, o aquí votando. cualquiera firma todo ahora. Sí, eso es verdad, y por eso, pero quiero como igual decirlo, para que ellos después no salgan diciendo como que, no, pero si yo apoyo. Bueno, hay varios que salieron como apoyando, etcétera, pero aquí yo creo que tiene que ver con otro punto, que es que se perdió la capacidad de creer en que Bueno, que se perdió ya. que se podían Cosa hacer ver las las elecciones anteriores, cuántos votaron y no votaron. y ahí entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros depositamos nuestra confianza. No la depositamos en nosotros, no la depositamos en que con que vamos a llegar gente con el Congreso y con eso se soluciona todo. Nosotros creemos que eso puede ser relevante y puede colaborar, pero en realidad para que se logren esas transformaciones lo que necesitamos es que los sectores sociales nos organicemos con más fuerza, que cambiemos el escenario político para que precisamente podamos influir en lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y no solo hablo de la AFP, sino que también hablo, por ejemplo, de lo que ocurre en los barrios. Por ejemplo, la Aurora de Chile, como un barrio que llevaba tanto tiempo, que ellos rellenaron el río para poder poner ahí sus casas, que antes estaban en palafito, y viene el Estado, va y les planta un puente por encima y cruza y corta el barrio en dos. ¿Cómo es posible que eso ocurra, que dejemos que eso pase? Y nosotros esto es lo que creemos, que son las organizaciones desde los sectores sociales que tienen que tener más poder en de la toma de decisiones, de lo que ocurre en su entorno, de lo que ocurre en su vida cotidiana. Y para eso hay cambios legislativos, por cierto que sí, nosotros vamos a apoyar esos cambios legislativos, pero además necesitamos fortalecernos nosotros mismos desde la organización social. Y para eso creemos que estas elecciones pueden cumplir un primer paso en un cambio al escenario político. Bueno, yo viví toda mi vida ya en Pedro del Viejo, que está al lado de la cancha Huracán, en fin. Hace 5 años que ya no estoy ahí, pero sigue siendo mi lugar. Y conozco toda la historia de la Aurora de Chile. La Aurora de Chile hizo una N cantidad de reuniones con intendentes, con legislativos, etcétera, y todos vendieron la bomba. Hay que ser simple y directo en aquello. Y le ha costado salir adelante. Porque las casas y los departamentos que se están entregando todavía sin terminar e inaugurándolo sin terminar, para mí es vergonzoso. O sea, es muy vergonzoso de ver que cómo inauguran algo que todavía no está terminado. Eso es uno. Segundo, el atropello que se le tiene a los dirigentes vecinales es de todo tipo. Hicieron reuniones masivas, estuvo el señor Alejandro Navarro, en fin, ¿para qué nombrar toda la cantidad de parlamentarios que hubieron con muchas promesas y que todavía ese grupo social bastante desvalido todavía sigue con muchos temas pendientes? Recordemos que esto, desde la calle Raúl Méndez, en fin, prácticamente a pura pala, carretilla, etcétera, se rellenó hasta cuando se hizo un corte de agua que había ahí, más de 100 metros a puro pulso. Y la gente que vive ahí, que yo la conozco, pero si yo tengo 60 años, imagínense cuántos años viví ahí, a puro pulso, y el Estado prácticamente, según mi punto de vista, lo expropió.
lo expropia, seguramente es un terreno fiscal, todo lo que sea. Claro, pero la nadie, parte pero, legislativa, pero la nadie, parte le, legal, nadie le tomó en cuenta el esfuerzo que hicieron para o poder, sea, tener, lo que significa, para poder imagínate- tener lo que ellos quieren. Imagínate la contradicción que significan las políticas de vivienda, en donde, claro, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Va y se le quitan los terrenos a las personas, pero aquí incluso era un terreno que no existía, era río. Claro. Y ellos construyeron ese terreno y aún así van y se los quitan. Estamos hablando del Entonces, año 60, 66, empezó el relleno prácticamente de todo. Entonces es un nivel de contradicción tremendo, o sea, es increíble que eso realmente ocurra. De hecho, vino hace un tiempo una socióloga que es bien conocida a nivel internacional, que se llama Saskia Sassen, que Sí, sí. planteaba, porque fue para allá a la Aurora, y decía que era un caso muy particular de lo que ella le llama la última frontera, que es en donde la sociedad se enfrenta de forma directa al mercado y también al Estado como uno solo. Y ahí en donde yo quiero también destacar otra cosa, de que precisamente los dirigentes de la Aurora de Chile vienen llegando, ayer creo que llegaron de Valparaíso, porque fueron al FIB, fueron a presentar este proyecto que tienen, que están sacando fotos del barrio. Hay toda una historia. Están sacando fotos El del barrio, futuro tiene toda la historia. pero con precisamente artefactos antiguos, con esta lógica de cámara oculta. Por ejemplo, una plancha, la hacen un orificio y con eso sacan fotografías. ¿Qué es lo que pasa? Acá, ¿cuál es el principal riesgo que tiene la Aurora y que tienen los barrios en general? ¿Qué es lo que hacen internacionalmente las inmobiliarias? Es que se presiona para que cuando un suelo sube su valor, ellos hacen cosas para que baje la calidad de vida. Por ejemplo, lo que ocurrió del incendio de la fábrica. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando ese espacio se vuelve vacío, queda muy propenso, por ejemplo, para que se desarrolle ahí el ¿Cuántos años vive en narcotráfico. Concepción usted? Yo desde el... espera. Desde que nació, me imagino. No, 2003, no, pues 2003 o Entonces, ¿usted 2004. vio el incendio del Mercado Central? Sí, pues no, de hecho ¿Usted yo estaba cree que- estaba en el usted- estadio, usted yo estaba en el cree- estadio y usted lo veía cree- desde allá. ¿Usted cree que fue accidente? No sé, no sabría bien qué decir al respecto. El modernismo muchas Sí. veces exige que algo pasa, Sí, como por está cierto. pasando en Valparaíso. Muchos lugares históricos de repente No, se queman. y hay solo. un punto que es central y que es lo mismo Pero que acá. O sea, ¿qué curiosidad le da eso? ¿Le da alguna interpretación a usted? claro, el valor que tienen esos terrenos y hoy día que se está Pero ningún discutiendo. otro... No, pero hoy día que precisamente se está discutiendo el plan seccional del sector centro, qué es lo que va a definir, qué es lo que va a pasar ahí en el mercado, me parece que ahí eso termina siendo orientado, porque las políticas en nuestro país avanzan hacia allá, a que ahí no haya mercado y que en realidad lo Se pueda va a construir utilizar la un mall industria. para Sí, ver. sí, entonces esas son cosas que Y tenemos los que que tratar están de evitar. metidos en el cuento van a recibir su platita. Y con la importancia que tiene para la ciudad. El otro día lo hablábamos con unos feriantes. ¿Qué tan importante son las ferias libres para el desarrollo de las ciudades? Para que podamos nosotros ir y comprar de forma, claro, barata, pero también... Pero con también un pequeño orden, ¿sí? Sí, por Eso cierto. creo Sí, que tenemos que estar y claros. yo creo que para ese orden no solo se requiere como recriminar a los vendedores, sino que precisamente de que De buscarle una solución. una forma. Y ahí también en donde yo digo qué importante es que volvamos a tener el mercado en el centro de nuestra ciudad. Bueno, estamos conversando con don Camilo Rifo, candidato a diputado, el G65. Esta invitación se la ha hecho posible porque, bueno, yo soy muy amigo, llevo 30 años aproximadamente, el programa lleva 25, desde los 25 yo creo que Juan Police estuvo conmigo aquí unos 10. Aquí pelábamos a medio mundo, los tirábamos, las mechas, en fin. Un buen panelista. Y bueno, ahora está apoyando a su hijo. Me imagino que es la lista suya. ¿No? Sí, somos del mismo movimiento, del Ya. movimiento autonomista. ¿Qué piensa de ese muchacho joven? ¿Tiene posibilidad o no? Yo creo que sí, el Ítalo tiene varias particularidades, además de que es muy conocido. Es impresionante. El apellido pega. Sí, no, pero además Se está transformando en un apellido político. No, pero él personalmente tiene muchas redes y redes que además yo me atrevería a decir que son de mucha gente que probablemente no ha ido a votar antes. Que está en el mundo artístico y todo Entonces hay que ver cuánto es lo que también el Ítalo logra entusiasmar a más gente para que vaya a votar y se integre en este proceso. Es una apuesta y me parece que va bien. Ya. Sí. Y con
una chaucha y un peso. Sí, pues, sí. No hay plata. Mira, nosotros igual llevamos bastante tiempo juntando recursos de distintas formas, haciendo Mate cenas, criollo. muchos mecanismos. Tenemos una ¿Cómo, alcancía. cómo se financió la comida para recibir al señor Jorge Char? No, pues con los mismos recursos, porque habían... Dicen que estuvo muy apetitoso el almuerzo. Sí, porque además, unos vecinos de ustedes, quienes la hizo son los de la Fuente Penquista, Ya. que nos están apoyando, hicieron una cena muy, muy rica precisamente con cosas de aquí locales. Tenía hasta digüeñes la comida. Me Entonces imagino. pero además no eran Y en la digüeñes... junta de vecinos más pero no- famosa no- que es pero- la número 21. Pero no eran digüeñes acá, sino que los compró acá, sino que Los trajeron el Pepo especial. los fue a recolectar Mire. y los trajo y con eso hicimos la cena. Entonces, como muy bueno. Vamos a hacer un pequeño alto en esta conversación que tenemos con Camilo. con Camilo Rifo, y vamos a conversar un poquito también de lo que se viene para el día 19. El día 19 que va a ser muy importante para algunos, hay otros que no es importante. Yo he conversado con mucha gente, me dicen, no, los candidatos que hay, no, ni frío ni calor, no vamos a ir a otra. Yo le sigo insistiendo, yo creo que para poder tener opinión, como lo hice por ahí en una radio también, hay que sufragar, hay que buscar las mejores personas y que ojalá sí verdaderamente se elijan las mejores personas, porque de que estamos buscando las mejores personas es desde cuando fue presidente Patricio Aylwin y todavía no encontramos los ideales candidatos o diputados futuros acá en la región. Pausa y ya estamos de regreso. Está bueno. ¿Qué te pareció? Ahí después yo siempre después reviso. Lo que pasa es que se está grabando ahí. Lo que Sí, estamos conversando. lo sé. Después reviso ahí. Conduce Mario Palma Gajardo. Una pausa y... Me están preguntando en dónde comienza la marcha. Sí, Plaza España. No le queda cerquita. Sí. Restaurante Pipón, prefiéralo por muchas razones y compruébelo personalmente. Sabrosas parrilladas. Ese restaurante Pipón, no importa que después se cayó un muchacho que fue a robar, se agarró mal de la ventana, un muchacho que quiso robar y cayó y los carabineros estaban esperando desde el local que están señalando. Atendemos de lunes a sábado de 12 a 22 ¿Y tú tienes este programa hace cuánto tiempo? al foro Yo estoy 41 cercano a 25 años. 95 Sí, por tanto hay gente cautiva. Sí, bueno, 25 años. Son Para los alcanzar la proyectos. Me encanta este programa, Yo tengo 31 a puro años. pulso, a puro pulso. incluidos, los embajadores actuales y los Y así no, porque me gusta que la gente se informe más, sepa más de lo que va a pasar y que esté más interiorizada. Entonces aquí hay una vía más. No somos un cierto canal y una cierta radio potente, pero tratamos de hacerle el peso un poco. Es el 70% de la meta. Celebremos la diferencia. A ver si Hoy día, Sí, que ahí está. hoy día lo que más importa, crecer como para la comunicación, es la comunicación cercana. Sí, es que ahora con todas las facilidades que da el internet, Hay mucha información también. y también ya estoy preparando ya cómo voy a hacer la Teletón, siempre la hago, 27 horas estoy ahí metido. desde ahora las Soy un poquito conocido acá. dispuesto a quedar fuera, ingresa a Y dirigente social, yo también 25. Yo llegué el 2004 a vivir. Pero, Pero ¿dónde? no, es que yo nací en Santiago, pero viví 3 años allá, entonces no vale. No, vale. Pero mi papá es de acá de toda la vida, mi abuelo y todo, entonces vine siempre. Bueno, muchas cosas que hablamos interno van a salir de todas maneras ahí en el Facebook, pero no hay nada que tenga que alguien arrepentirse, alguno de los dos debe hacer una pupucha de lo que históricamente el programa, en fin. Se vienen las elecciones. Le pregunto una pregunta fácil para usted. A ver. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los ya veteranos en la política que van candidatos a diputados y van nuevamente a diputados? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Usted cree que es posible ganarle a estos candidatos que, bueno, ellos fueron elegidos entre paréntesis, por la gente, ¿eh? No llegaron así nomás? Pero hay gente que dice que hay que cambiarlo, que esto otro, tiene que haber un cambio profundo.
vamos a ver si irá a ser así, nadie lo sabe, ¿no? Pero ¿cuál es su punto de vista respecto a estos amigos que llevan una buena cantidad de años? Algunos han trabajado bien, otros no han trabajado bien, me obvio los nombres, por razones... Mira, o sea, primero, es verdad, hay mucha gente que está en contra ya de que estas personas sigan el Congreso. Muchas de esas personas también no van a votar. Y entonces ahí es donde yo creo que se hace una diferencia y se hace una invitación, o nosotros hacemos una invitación de que vayan a votar, que hoy día hay opciones distintas y que... ¿Por qué cree usted entonces Sí. que se mantienen? No, pero por eso, o sea, y estas opciones distintas no solo buscan trabajar desde el Congreso, sino que también en lo cotidiano acá. Yo creo que aquí hay un elemento que de hecho nosotros lo planteamos con mucha fuerza y como Frente Amplio en su totalidad, que es lo que decimos, que tiene que haber máximo una reelección. ¿Por qué? Porque la situación que tenemos hoy día, en el país hay 4 parlamentarios que llevan 27 años y que tienen la posibilidad de llegar a estar 32. De esos 4, 2 son de este distrito. Y eso, para nosotros, lo que genera es también una propia perversión de la democracia. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar, por una parte, redes clientelares que tienen que ver con el mismo funcionamiento que hoy día estamos teniendo respecto a los parlamentarios, y segundo, redes también a través de las empresas, que después vemos cómo han ido financiando sus campañas. Ahí es donde nosotros creemos que hay que atacar muy, muy profundamente y tampoco... ¿Usted está diciendo que esos dos de este mismo distrito están siendo financiados externamente por empresarios? O sea, en estas elecciones no lo sé, pero en la pasada así fue. ¿Quiénes son? O sea, es que aquí casi todos fueron financiados, por ejemplo, por las pesqueras, y eso es público, lo hizo público el CERVEL. De cualquier color político. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hoy día decimos, tiene que haber máximo una reelección, porque tampoco la idea es que lleguemos nosotros para estar 30 años, sino que esto se esté constantemente renovando, porque no puede depender de las personas. No puede Pero depender... si fuese así, Giorgio Jackson y Boris no podrían... No, máximo una reelección. Eso es lo que decimos. Es un periodo más otro más. En total, 8 años. Porque nosotros creemos que también hay un proceso como de aprendizaje de todo el funcionamiento del Congreso, el funcionamiento legislativo, y además hay algunos proyectos que se pueden ir precisamente proyectando, pero esto no puede depender de personas, sino que tiene que depender, por una parte, de proyectos colectivos, y segundo, también de la representación hacia la comunidad a la cual uno pertenece. Y por lo mismo, no puede ser que hayan personas que prácticamente se crean dueños de esos puestos. Ustedes, los nuevos, vienen a decir, mire, queríamos hacer todo de nuevo porque hay cosas que no están bien, queremos hincarle el diente a alguna reforma, etcétera, mientras los que ya están un poquito ya pasaditos en la cantidad de años que llevan legislando, me quedan muchas cosas por hacer todavía. Entonces la pregunta nace, bueno, si le quedan muchas cosas por hacer, ¿por qué no la hizo durante 27 años? Sí, pues de hecho me ha tocado Es encontrarme... una pregunta que la gente le dice... Sí, me ha tocado encontrarme con mucho deseo, descontento, o incluso ya ex deseo, gente que no se refichó, porque está realmente con bastante rabia. Y por ejemplo, una señora que me decía de que a los 14 años ella veía a José Miguel Ortiz y le decían que tenía que apoyarlo, y lo escuchaba en sus discursos, y han pasado 27 años y le sorprendía mucho y le generaba muchas contradicciones, que seguía escuchando exactamente lo mismo, y habían pasado 27 años y ella estaba mayor y de repente sentía que no había cambiado nada. Entonces me parece que eso es lo terrible nuevamente de que hayan personas que queden tan apernados a estos cargos. ¿Cuál es la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista? Hay algunos que dicen que son ustedes los nuevos comunistas disfrazados de Frente Amplio. Pero lo he escuchado, ¿sí? Usted sabe que es así. Poco, pero hay algunos, claro. A ver, creo que nosotros tenemos bastantes diferencias con el Partido Comunista. Primero en lo táctico, como en las acciones que se han llevado ahora. El Partido Comunista decidió trabajar desde la nueva mayoría, trabajar en conjunto con esto que antes se le llamaba concertación, a lo que tanto tiempo criticó, por sus razones, lo que sea, pero esa es su decisión. Y hoy día terminan apoyando candidaturas, incluso que yo no estoy tan seguro si en otro momento lo hubieran hecho, como lo que pasó en Valparaíso. Por ejemplo. Como lo que pasó en Valparaíso, en donde aparecieron apoyando los más férreos defensores del DJ Méndez. Que fue el competidor de nosotros, que precisamente le ganamos con Jorge Char. Entonces,
¿Tú te imaginabas hace 6 años, 8 años al Partido Comunista apoyando a DJ Méndez? No. Entonces, claro, ahí yo creo que ellos terminan cediendo muchas cosas y no sé, bueno. ¿El su Partido política. Comunista, según usted, le hizo mal al gobierno? ¿No? Es que no sabría decirte como qué es que le haga mal al gobierno, qué significa eso. Hay algunos que dicen que lo peor que pudo haber tenido esta nueva concertación, porque en el fondo la nueva mayoría, No, me parece que esos son... haber incluido al Partido Comunista le ha hecho mal. No, me parece que esos son más ataques que vienen desde los sectores conservadores, pero que tienen mucho de caricatura. Ya. Porque en realidad no sé cuánto es el nivel de influencia que termina teniendo el Partido Comunista. Y si tiene un alto nivel de influencia, pucha que están mal orientados. Y para decirte como desde el otro lado, porque me planteaste como la caracterización del Partido Comunista, ¿cuál es la del Frente Amplio? Nosotros pretendemos construir con autonomía. Autonomía precisamente siendo apoyado y desde los sectores sociales. Es desde ahí donde nosotros creemos que se puede construir esta política distinta, pero que no es distinta porque sea solo buena, que eso es como a veces se nos critica, de que se dice que somos como santos, que sé yo, no, es una política distinta, que está muy enraizada en el periodo histórico en el que nos encontramos. Si nosotros no miramos, hacemos referencia, por cierto, y recogemos todas las luchas del siglo pasado, pero no queremos las mismas cosas que se querían en el siglo pasado. Nosotros estamos construyendo un proceso que se afirma en este periodo y en las organizaciones sociales tienen que tener un rol fundamental para construir esta sociedad distinta. Y ahí, en donde, por ejemplo, nosotros desde el movimiento autonomista también tenemos una diferencia bastante grande con el Partido Comunista que tiene que ver con la importancia, la relevancia que tiene el Estado dentro de esto. Nosotros, bueno, primero hay una cosa que tiene que ver con la caracterización del Estado. Nosotros no queremos un Estado subsidiario, sino que queremos un Estado de derecho. Pero incluso con eso, nosotros no concentramos toda nuestra esperanza en tener un Estado más grande y todo eso, sino que lo que nos interesa es que los sectores sociales, las organizaciones sociales tengan más poder. Hay una consulta que también me dijeron, bueno, tiene que ser la de don Mario, ustedes están en el micrófono, etc. Si la señora Beatriz Sánchez no llega a la segunda vuelta, que es lo más probable según lo que dice la encuesta, pero lo que dice el pueblo va a ser el día 19. Sí, claro. ¿Van a apoyar con todo al señor Guillé o hay programas que ustedes no van a transar en este futuro presidencial, si es que es presidente Alejandro Guillé, o hay condiciones muy especiales para poder apoyarlo? Mira, dos cosas. Primero, hace un par de días salió una encuesta que se llama Criteria Research, que hace público, el resto no todos lo hacen. ¿De dónde viene ese criterio de research? ¿Como de qué sector? No tengo tan claro de qué sector viene. ¿Qué dice? Pero lo importante es que pone un escenario en el que vota, en el que ponen solo a la gente que dice que es muy seguro que va a ir a votar, y en ese escenario sale Guillé, por ejemplo, voy a inventar un número, con 22 o 24 puntos, y Beatriz Sánchez sale con 14. Pero en el escenario en el que a todos los que encuestaron van a votar, salen empatados con 18. Entonces, eso marca la relevancia de que, y es nuestro eslogan, como con el poder de muchos, lo que podemos lograr con el poder de muchos. Entonces, ahí nuestra invitación es a que todos vayan a votar, porque ahí yo creo que se pueden dar sorpresas. Ahora, pero segundo, respecto al escenario de la segunda vuelta, para nosotros es súper importante. ¿Usted cree que va a haber segunda vuelta? Pero déjame terminar este punto. Para nosotros, es que incluso más allá de eso, hoy día el Frente Amplio se está constituyendo como una alternativa política y social para nuestro país y en conjunto con nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que lograr definir en estos momentos políticos importantes cuáles son los principales elementos que guían el Frente Amplio. ¿Cuál es el que nosotros creemos como movimiento autonomista? Es que este se vaya definiendo con procesos ampliamente democráticos. No puede ser de que esto se defina como pasó en el caso de Mayol, que fue un caso terrible, que trate una cúpula o algo así de tomar definiciones por todo el Frente Amplio. Que al final se terminó echando para atrás y Mayol hoy día es candidato, más allá de las diferencias ¿no? que uno pueda tener con Mayol, no me refiero a eso, sino que cómo el Frente Amplio actúa. Y nosotros esperamos que el Frente Amplio no actúe con estas lógicas en que son los presidentes de los partidos los que deciden, sino que sea un proceso de discusión democrática el que lleve adelante la política del Frente Amplio. No me ha contestado todavía si es que... si es que hay segunda vuelta. Sí. Depende de lo primero, depende de si va a votar harta o poca gente. Si va a votar poca gente, no sé. No, pero yo me refiero, escenario ustedes van a terrible. estar todos ahí alineaditos con Alejandro Guillé, sí o no. Pero es que eso te lo contesté, nosotros esa no es nuestra No discusión. fue tan tácito en el No, sentido no, de esa- hay esa- alguna
cosas que se tienen que negociar primero. No, es que esa no es nuestra discusión. Nuestro tema no es si apoyamos o no a alguien en segunda vuelta, sino que nuestro tema es cómo el Frente Amplio va tomando sus decisiones. Y ahí en donde O sea, hacemos mirando al hincapié. futuro, entonces. No Absolutamente. Nosotros no nos vamos a quedar jamás. ¿Cuántos en el diputados, corto plazo. cuántos legisladores van a tener ustedes? Mira, Según- lo que se estima, se habla entre 8 y 16 en un escenario normal, que eso tiene que ver, de repente depende de muy pocos votos. Eso en un escenario normal. Escenario optimista, obviamente hay otros, pero en eso rondea. Y acá, en este distrito, en el distrito 20, lo más probable es que logremos uno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanta seguridad? Porque uno por el apoyo que se ha tenido, otro porque igual, bueno, es que esas son como las proyecciones que se hacen normalmente. Cuando se hacen todos estos análisis, lo que se toma son las elecciones anteriores. Y en el periodo que han habido, bueno, los cálculos dan de que es muy probable que el Frente Amplio logre tener un diputado, pero además yo creo que las campañas que se han venido Hay desplegando... buenos candidatos, ¿eh? Sí, por eso, la campaña que se ha Está venido Cueva, desplegando es está bastante el heterogénea. de la UDI está Ulloa, está Enrique Barricelbergui, está Sergio Bobadilla, Leonidas Romero, Gabriel Torres. Hay gente que tiene un nombre bastante interesante como para llamar la atención. Quizás el paño es bastante grande para buscar tanto candidato que hay. Sí, Y hay algunos que no tienen la expertise, sinceramente, para ser candidato a diputado. mira, acá el cambio legislativo que hubo como el final binominal que se le llamó, tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que, claro, cuando tú logras armar un conglomerado, la posibilidad de entrar es mucho más alta de lo que existía antes, porque se basa en un sistema ¿Y proporcional. cuál es su profesión suya? Para que también lo sepa la gente. Espera un segundo, el elemento negativo que tiene es que para los independientes es muy difícil. Sí. Aquí, por ejemplo, hay un candidato independiente que tiene que competir contra 9, porque los otros suman. Entonces, se le entregó mucho poder a los partidos, y eso es algo por lo que nosotros al menos estamos en contra de que tengan tanto poder. Tu pregunta. Yo estudié arquitectura, después me especialicé en urbanismo, hice un magíster en desarrollo urbano, y ese es el área que más me interesa. De hecho, nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Síntesis, en la cual trabajamos precisamente lo que tiene que ver con los conflictos urbanos. De hecho, somos parte de la Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé, que fue esta organización social que recolectó firmas, que la peleó para que primero la fábrica Bellavista de Jatomé se transformara en monumento nacional y hoy día también avance hacia una recuperación de la fábrica por parte de la comunidad tomesina. Ahora, ¿qué le parece? Bueno, todos en algún momento vamos a ir a Santiago y yo voy constantemente, vamos a ir a echar una miradita, qué pasa con la llamada línea 6, pero ahí se invirtió una cantidad de dinero. Yo no estoy diciendo que Santiago no merezca eso, porque es una urbe muy, bueno, es la capital, pero regiones adolece tanta infraestructura de carreteras, se ha ido mejorando un poco, pero también necesita un metro o algo más expedito para la gente. De aquí se habló en la primera magistratura que tuvo la señora Michelle Bachelet en Barrio Norte, concretó de que ella en su periodo, en el primer periodo, iba a tener la línea soterrada. Todavía están esperando la línea soterrada porque en este lapso que todo también estuvo de gobierno no aparece. Piñera dice que sí va a haber, en fin, el dime y direte, pero Concepción, yo me siento orgulloso de Concepción, creo que es la segunda ciudad del país, puede ser otra quizás, pero las regiones totalmente desfinanciadas para lograr este tipo de anhelos ciudadanos de tener una mejor locomoción, algo mejor, y se gasta tanta plata al capital. El centralismo es pero demoledor. Y todos los diputados dicen, los que viven en regiones, no, estamos por el centralismo, pero no han tenido ni una fuerza. En la Cámara de Diputados fueron la mayoría de la nueva mayoría, y también de la Cámara de Diputados. ¿Qué fuerza no tenía ninguno? Se logró lo que ellos quisieron en el Ejecutivo y no hay vuelta que dar. Usted promete, en el fondo, de que esta lucha de independizarse, entre paréntesis, de la región, se pueda dar. ¿Eso es como Cataluña? No, yo no estoy hablando, vamos paso a paso, aquí es un país uno solo, pero los recursos son destinados a la capital, pero no a las regiones. Sí. A ver, las empresas cotizan en Bueno, mira, la capital. ahí nosotros tenemos una Entonces, propuesta. ahí hay un gran problema. Sí, mira, nosotros en conjunto, nuestra candidatura, en conjunto con la candidatura que llevamos en Valparaíso, estamos levantando una propuesta común que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. Y ahí uno de los puntos, el último que toca,
que tiene que ver con la imposición en precisamente al nivel central. ¿Qué es lo que dice? Esto es una ley que Porque levanta... Esto es una ley que levanta... Viña del Mar tiene Escúchame, esta es una ley que levanta el municipio de Valparaíso, que se llama la Ley Valparaíso, y que ahí ya se le va transformando el nombre hacia la Ley de Puertos. ¿Qué significa? Que los puertos tributen en las ciudades a las que pertenecen. Entonces, imagínate lo importante que sería para Talcahuano, para Coronel, para Penco. de acuerdo total. Eso es tremendo de que ocurre de la forma en la que hoy día ocurre. Segundo, también tiene que ver, y esto viene de una propuesta del programa de gobierno de Beatriz Sánchez, con los impuestos de las industrias contaminantes y extractivistas, que es algo que, además de que tienen un impuesto muy bajo, nuevamente van al nivel central, y ahí en donde nosotros creemos que, o sea, mínimo que estén relacionadas precisamente al territorio en el cual están generando estos enormes daños. Pero, y respecto a lo otro que tú decías, del tema del transporte, nosotros hicimos un encuentro con usuarios, trabajadores y académicos del área del transporte para buscar una solución precisamente a los problemas que tenemos acá en el transporte metropolitano. Y ahí tiene que ver con que, primero esto, todo se entiende desde una lógica muy de parches, ¿no? Están y como segmentado, las micros por un lado, los autos por el otro, el tren, y todo se ve de forma distinta, no como un sistema. Ahí hay que hacer un cambio muy muy fuerte. Y segundo, tiene que ver también con la lógica de financiamiento, que era lo que decías tú. Porque claro, el biotren es una gran solución. Qué terrible era cuando llegó el biotren y llegaba solo hasta San Pedro de la Paz. No estamos de acuerdo. Y decían, no, cuando se empieza a financiar solo, vamos a hacer llegar a Coronel. Y uno pensaba, pero ¿cómo si cuando llegue a Coronel va a ser más rentable? Si no llega a Coronel, no, porque los que más lo necesitaban era precisamente la gente de Coronel. Pero qué poco útil es un sistema que cada vez que tiene un pequeño desperfecto se corta completo. Entonces, claro, a una persona que viene desde Coronel para acá y llega un día tarde porque el tren se atrasó, bien. Pero si eso pasa 3, 4, 5 veces, ya en la pega le dicen, a ver, antes que se busca una olvide, forma de transportar. ¿se acuerda que no hace mucho tiempo atrás hubo un descarrilamiento antes Sí. de ingresar a Concepción? No hay un puente alternativo. Ese puente lleva mucho más de 100 años. Habrán estudios que de la seguridad absoluta, que no va a pasar nada. Esa es una inquietud que he tenido desde que pasó eso. ¿Ya? Es muy viejo, igual como era el puente viejo que tuvieron que derrumbarlo por el terremoto del 2010. Ojo, ahí los legisladores, en fin, alguien de las autoridades que escuche, es un pensamiento a lo mejor malicioso, como ustedes crean, pero yo creo que eso amerita, por lo menos cuando sucedió el descarrilamiento, empezar a hacer un estudio completo de ese puente. Absolutamente. Si está operativo o no está. Porque ¿qué pasaría si en el medio del puente pasa algo? No, pues, Es un horrible. desastre. Sí, sí. Un desastre. Y no hay un segundo puente de ferrocarril. Ya, y ahí tiene que ver una cosa, como tú decías también, del tema de los recursos, de hacia dónde van los recursos y cómo se invierten, porque se concentran todos en Santiago. Y viene el tema de la línea de metro nueva, porque además de hecho va a sectores populares que se les hace muy difícil también moverse no, de en el acuerdo. mismo, pero más allá de eso, el tema es cómo terminan dejando atrás a todas las regiones y nos entregan estos sistemas de transporte que son que no terminan dándonos certeza. Para que haya un buen transporte en la ciudad, para que no hayan tacos, lo que necesitamos es un buen transporte público. Que la gente pueda confiar en que si toma algo a una hora, va a llegar a su destino a la hora que sabe. Porque si eso no ocurre, ¿qué es lo que hace? Empieza a usar el auto. Y ahí es cuando se producen los atropellamientos. Una pregunta que puede ser, hay muchas preguntas que son supuestas. Si el señor Piñera es presidente, ¿ustedes van a ser críticos o van a aportar en las cosas que verdaderamente a lo mejor él pueda diseñar, o van a ir certeramente a bloquear todo lo que se llegue al Parlamento? A ver, nosotros nunca vamos a estar ¿Cuál es la teoría? Nosotros nunca vamos a estar en una postura de bloquear todo, así como rígida, de bloquear todo lo que salga. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Con quiénes vamos a negociar, ¿no? De hecho no es negociar la palabra, con quiénes vamos a llegar a acuerdo, siempre es con los sectores sociales, y es esa la postura que nosotros vamos a levantar y vamos a defender.
Y bueno, y ahí habrá que ver proyecto por proyecto, pero ese es nuestro sustento. Nosotros no vamos a ir a enfrascarnos en negociaciones entre cuatro paredes con estos personajes que sabemos que además están influenciados por las grandes empresas. Ya, a ellos lo financian y toman sus decisiones por Yo el estoy interés hablando más de que nada de los proyectos de ley que van a llegar, sí o sí. Por eso, a ellos los financian y los respaldan las grandes empresas. Nosotros buscamos no solo ser financiados mediante el aporte de cada uno, sino que también con el respaldo desde los sectores sociales, y es eso lo que nosotros vamos a contraponer. Entonces, cuando llegue algún proyecto en particular, nosotros no vamos a estar con una lógica jamás como de no, aquí me cierro a todo lo que venga, pero ¿cuál es nuestra posición? Es la que se construye desde los sectores sociales, la vamos a contraponer y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, pero no quiero dejar pasar un tema en cuanto a lo anterior. Tú decías lo del soterramiento de las líneas férreas. Claro. No es una promesa que... Sí, pero y además ahí tiene mucho que ver con lo otro. O sea, si es que llegara a ocurrir que las inmobiliarias lograran, por ejemplo, convencer a gente de la Aurora de Chile mediante recursos de poder instalarse ahí, ¿cuánto crees que se demorarían en soterrarlo? No, para nada. Nada, No, entonces... porque la pluralidad... Obvio, entonces ahí, ¿cuáles son las prioridades que tenemos en nuestro país? ¿Por qué es una promesa incumplida? Porque realmente a los gobiernos que hemos tenido no les interesa. Nosotros creemos que, de nuevo, que tiene que ser la comunidad la que vaya construyendo su territorio. Y ahí tenemos otro cambio legislativo. Hoy día se está discutiendo el Plan Regulador Metropolitano de Concepción y se discuten constantemente los planes reguladores comunales. ¿Qué es lo que define? Dónde se construyen viviendas, dónde se construye comercio y también dónde se construyen la industria peligrosa, contaminante. Y eso tiene muy baja participación, no porque la gente no quiera, sino porque en términos reales, concretos, efectivos, no termina referenciándose en estos instrumentos de planificación. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que haya un cambio legislativo para que esa participación sea obligatoria y sea vinculante. ¿Por qué? Porque no podemos tener situaciones como la de hoy día, que se dice y se hable, portada en el diario El Sur, no van a haber más termoeléctricos en Coronel, pero el Plan Regulador Metropolitano que se está aprobando también aprueba una zona de depósitos peligrosos de carácter intercomunal, y eso va a estar al lado del hospital, al lado de escuelas, al lado de la comuna. Entonces, ahí nosotros también queremos ser súper claros. Nosotros no apoyamos y no vamos a apoyar jamás que sucedan cosas como la de Coronel, como la de Renca también, porque no solo ocurre acá, que hayan termoeléctricas en mitad de la ciudad. Bueno, prácticamente estamos llegando de a poco a poco. Falta todavía, sí. Así que le vamos a dar también una posibilidad a usted para que alguna cosa que se le quede en el tintero la pueda decir a la gente que está ahí. La transmisión directa de la radio a través de Radio Yacolén 1600 AM y a través de Facebook Live, alguna propuesta que no le haya consultado, tiene la posibilidad, por supuesto. A ver. Pero sin inventar, sino que algo que tenga dentro del programa. Sí, no, yo creo que dije varias de las cosas que por lo menos para nosotros son más relevantes. Me faltó una que tiene que, dentro de esta propuesta del desarrollo de las ciudades, en conjunto con Valparaíso, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Y muchas veces creo que algo que la izquierda rehuye de discutir, y ahí al menos nosotros que es lo que planteamos, que en agenda corta, prevención, y agenda larga, fortalecimiento de los barrios. ¿Por qué agenda corta, prevención? Porque tenemos carabineros, no porque ellos lo decían, sino que porque les envían la orden, más preocupados de botarle la humita a la gente que está vendiendo, o que está buscando emprender ahí o sobrevivir, más que, por ejemplo, estar tratando de romper con el narcotráfico o romper con los asaltos. Entonces, y también eso tiene que ver con que falta una especialización mayor por parte tanto de carabineros como de la PDI, y hay que poner bastante más recursos orientados hacia eso. Y segundo, el tema de lo del largo plazo, ¿qué es lo que tiene que ver? Con que, y de hecho se hizo hace muy poco un estudio respecto al tema de seguridad, y donde se planteaba que la mayor razón por la que una persona delinque tiene que ver con el entorno social en el cual vive. ¿Qué pasa si nosotros fortalecemos los barrios? ¿Qué pasa si nosotros volvemos a generar instancias de comunicación con nuestros vecinos? Si nos volvemos a conocer, y cómo desde ahí, no lo estoy hablando del corto plazo, lo estoy hablando del largo plazo, cómo desde ahí vamos protegiendo primero nuestros barrios, pero también vamos generando redes de protección para que las personas que hoy día no tengan la necesidad de hacerlo, fortaleciendo también la pequeña y la mediana empresa para que precisamente todas estas personas puedan
reintegrarse y puedan ser parte de la sociedad y no estar en esta situación que tenemos hoy día, que es de resquebrajamiento tan fuerte de la sociedad y que es lo que termina teniendo situaciones delictuales como son las que vemos. Usted habló algo muy interesante en la última parte de los ambulantes. En fin, yo sigo insistiendo que todos tenemos el derecho a ganar la vida, pero tiene que haber una especie de organización de cómo poder superar aquello. Y también decir de que tratar de ver cómo las municipalidades protegen a la gente de acá, que vienen todos de la capital trayendo mercadería, etcétera, y eso es lo que pasa. Pero quería hacer una crítica que no viene al caso porque está lejos. Yo voy siempre, que es a la Cámara del Senado, a la Cámara de Diputados, por el experto dirigencial. Qué terrible ver nuestro edificio consistorial, por decirlo menos, del Parlamento, en los alrededores. Oiga, un verdadero barrio de las pulgas, ¿ya? Donde usted lo que quiere es comprar, lo encuentra. Un desastre Valparaíso, el centro de Valparaíso. Yo creo que alguien tendrá que ver en eso, porque no se vende de todo, de la feria y las pulgas, Valparaíso, y no el puerto que nosotros todos queremos en nuestro país. No sé cómo porque han pasado varios alcaldes, Jorge Char también hizo una promesa que eso iba a haber un orden, etcétera. No está aconteciendo, Carabineros no se ve por ningún lado, ¿no? 3 o 4 carabineros tratando de pasarle parte a los que trabajan. Es una crítica personal porque sí. yo Mira, de todas formas, acá no se ve tanto eso, se ve claro, hay un sector, pero yo creo que mucho más, y eso me siento orgulloso de Concepción. Mira, igual salió hace muy poco una... ¿Usted ha ido al Congreso? Sí. ¿Usted lo alrededor o estoy mintiendo yo? No, estuve hace un par de semanas de hecho en Valparaíso. Es terrible. Pero es terrible. Yo tengo una opinión distinta. Me parece que hay un gran cambio, principalmente en términos del tema de la limpieza. En todo el plan, pero no quiero ahondar tanto en lo que ocurre, pero déjame verme, no quiero ahondar tanto en lo que ocurre en Valparaíso, pero sí de que hace muy poco salió una encuesta en donde salía que Jorge Charp estaba con un 65%. No, si no estoy hablando de que va bien o va mal. Entonces, lo que pasa es que hay un nudo para los turistas que llegan ahí, porque ahí sí que llegan turistas. Pero es que quiero llevarlo a lo de acá. ¿Qué es lo que pasa? Tú decías del tema del comercio ambulante. Claro. En otras ciudades, en otros países, eso se soluciona de una forma mucho más sana, que es lo que ha tratado aquí el municipio, que es esta confrontación. Sino que ¿qué es lo que se hace? Se buscan mecanismos para que el comercio ambulante sea parte del recorrido de la ciudad y le entregue incluso un valor. En vez de tener estas tulipas que lo único que hacen es ocupar espacio, porque para tapar la lluvia no sirven, ¿por qué no utilizamos ese espacio para precisamente que haya un comercio más ordenado y que se pueda utilizar y que le entregue de nuevo valor a la ciudad? ¿A usted le gustaría que el comercio ambulante esté debajo de las tulipas? No, creo que las tulipas fue un gran... No, pero eso es lo que trata de decir. Es que creo que ahí sea el lugar organizado. Me parece que puede ser. Yo creo que lo importante acá es que no es la solución específica, sino que es la solución general. Y yo quiero, para cerrar, hacer una última invitación. Nosotros estamos haciendo la invitación no solo a votar, que me parece súper bien. Claro, vamos a votar este 19 de noviembre, vamos a votar por una alternativa, pero además lo que a nosotros nos interesa como Frente Amplio es invitarlos a todos ustedes a ser parte de la construcción de esta alternativa social y política que va mucho más allá de las elecciones. Así que el 20 de noviembre y en adelante nos seguimos viendo y seguimos construyendo juntos. ¿Usted va a votar por Frente Amplio? No, quién sabe cuánta gente irá a votar. Y por lo demás, pero vamos convenciendo. En una de esas me convence. Ya, lo estamos nuevamente a través de Facebook Live y la radio el día sábado próximo, con algún otro invitado interesante, de una conversación, quizás no con tanto tecnicismo, pero hicimos lo posible poder tener un diálogo y que la gente supiera un poco más de usted. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también por la invitación y por el diálogo que siempre es muy, muy necesario, más aún en este escenario de elecciones, donde hay mucha incertidumbre. Así es. Los vemos entonces, hoy lo estamos escuchando, mejor dicho, en el próximo sábado, en Vecinos y Amigos. Muchas gracias. Buenas tardes.